Buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Kimberly Armengol. Hoy vamos a hablar del futuro de la oposición en nuestro país, los cambios, los movimientos, esto que va a traernos a los mexicanos, si existe o no existe una verdadera oposición. No le cambie, comenzamos. Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se creó un vacío en la oposición, ya que él, su movimiento y aliados representaban la fuerza opositora del país desde hace más de 25 años. Los personajes y actores que siempre estuvieron tanto en el poder como en puestos de gobierno fueron desplazados y debilitados. Por su parte, el PRD quedó desfondado y con miras a convertirse en una plataforma política que pretende ser una fuerza opositora integrada por políticos provenientes de diferentes partidos y corrientes ideológicas, académicos, miembros de la sociedad civil y periodistas que en su mayoría no tienen suficiente representatividad. Aunque su llegada es bienvenida actualmente, ni el PRD ni el PAN parecen ser la opción electoral que le quite votos al partido Morena y que aún cuenta con el respaldo de su fundador y principal dirigente, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cuál cree usted que será el futuro de la oposición? Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que esté este día con nosotros. Y el tema, como ya se los platicó Kim y lo vieron en la nota, es muy importante. ¿Cómo se encuentra la oposición? Y para hablar de este tema, vamos a presentar a nuestros invitados. Juan Cepeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Fabiola, ¿qué tal? Buenos días. Kimberly, buenos días. ¿Cómo estás? Recuerden, el senador del Movimiento Ciudadano y pues ya lo conocen, consentido también de esta casa editorial y de este grupo informativo, Fernando Belaunzarán. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, encantado de estar con ustedes, con Kim, contigo, Fabiola, y por supuesto con mi amigo Juan Cepeda. Integrante tú de Futuro 21 también ahora, que nos vas a explicar también esta Así propuesta, es. ¿no? Sí, claro, pues estamos rearticulando una oposición que efectivamente está en crisis. Tenemos que partir de nuestra autocrítica. Mal haríamos si negáramos nuestra situación. No está fácil, pero tampoco es imposible o muy difícil. Lo que tenemos que hacer es reaccionar después del tsunami del año pasado. No es que hayamos entrado en crisis con la elección. Yo diría que es un síntoma de que ya estábamos en crisis. Lo que se llamaba la partidocracia fue justamente castigada. Tenemos que aprender de las lecciones y ver hacia adelante y darle una opción del país por el camino de la democracia, porque yo veo unos retrocesos autoritarios muy, muy graves en el país. ¿Qué fue lo que pasó con el PRD? Porque para muchos el PRD está muerto. No, yo creo que el PRD está más vigente que nunca. Recordemos lo que el PRD le ha brindado al país, estos avances democráticos, estos avances de los derechos de las minorías, los avances en esos derechos sociales de estos grupos más vulnerables, son políticas netamente del PRD. No está en crisis, tiene registro, tiene 1.700.000 afiliados y traen una propuesta política que hoy creo que es la alternativa en todos los partidos, que es abrirse a las diferentes voces de la sociedad. Pero sin embargo, ¿qué pasó en el PRD? Hay que decirlo con todas sus letras. Cuando empezó a ganar gobiernos el PRD, dejó de lado esas banderas programáticas que siempre en su vida estuvo enarbolando. Dejó la lucha social, se alejó de la gente, de las bases, y lo que le dio al traste al proyecto del PRD, sin duda fue que cuando se ganaron los gobiernos, empezó a imperar la corrupción. Digo, es de todos sabidos los casos famosos de personajes que además hoy están en Morena, que los exhibieron en videos, en cadena nacional, y que además fue un escándalo internacional, en auténticos actos de corrupción injustificables e inexplicables. Eso empezó el declive del PRD. Y bueno, no olvidemos que el año pasado se pierde la joya de la corona del PRD, que era la Ciudad de México. ¿Y qué ocurrió en la Ciudad de México? Actos de corrupción por todos lados. Les relato, un día, yo vivo en Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
un estado que también se caracteriza por la corrupción. Yo quería cambiar las placas de mi vehículo y como corría de la corrupción que había en el Estado de México, me acerqué a la Ciudad de México. ¿Saben qué ocurrió? Me tuve que regresar al Estado de México porque aquí en la Ciudad de México la corrupción estaba peor. Eso afectó al PRD. Y ahorita vamos a, también me encantaría ver qué pasa con el PRD, con el Futuro 21, pero yo sí les quiero hacer una pregunta, porque me llamó mucho la atención el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el 1 de septiembre, literal, dijo que la oposición está moralmente derrotada. Están moralmente derrotados, anímicamente derrotados, económicamente derrotados. Mira, empezaré mi respuesta con una cita de Amos Oz. Dice que la semilla del fanatismo parte de un sentimiento de superioridad moral. Y bueno, nada más hay que ver las redes sociales y vemos que esa semilla del fanatismo crece, ¿no? No, y la verdad es que el presidente no debiera ser un líder moral, mesías, etcétera. Él debiera gobernar bien, pero le gusta ese papel como de patriarca, como ese papel de profeta, no sé, ¿no? Y la verdad es que, lástima, porque eso no combina con un Estado laico, en donde todas las morales deben de ser iguales. Hay distintas morales, pero el artículo 24 nos da derecho a tener nuestras convicciones éticas. Pero pregunto, ¿de veras son tan morales? Y uno ve las 25 propiedades de Manuel Bartlett escondidas y dices, bueno, ¿en qué una de esas 25, que nomás tiene 11 en las 12, perdón, una docena en las lomas de Chapultepec, en cuál de esas celebraron su superioridad moral? O lo que está haciendo Bonilla en el estado de Baja California, queriéndose prolongar su mandato. No, mira, es cierto lo que dice Juan Cepeda, la partidocracia se llenó de corrupción. De alguna manera se hicieron cosas valiosas en la lucha por la democracia, instituciones que hay que defender, pero también se dio esto de que el PRI dijo, quieren el poder, vénganse a la fiesta, con nuestras normas no escritas, con nuestros privilegios, con nuestra corrupción y con nuestra impunidad. Y todos entraron en eso. Muchos de los que están en Morena se vendió como una impostura genial, como si los hubieran sacado del celofán y fueran nuevecitos. Y no, teníamos un régimen sistémicamente corrupto antes del 1 de julio y seguimos teniendo un régimen sistémicamente corrupto ahora. Pero peor aún, porque habíamos avanzado en el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una salida de la sociedad civil. Faltaban hacer cosas, faltaba algo muy importante, hacer que los vigilados se independizaran de los vigilantes, o al revés, perdón, que los vigilantes se independizaran de los vigilados, porque los vigilados los nombraban por cuotas y cuates, y eso pues era un poco pernicioso. Pero ahora de las cuotas y los cuates nos quedan solo los cuates, y todos tienen que ser incondicionales del presidente. Y cuando hay tal discrecionalidad y hay una línea muy clara, entonces lo que perdura es la complicidad, y eso es más difícil combatir la corrupción. Lo que teníamos que avanzar es lo que había ganado y avanzado la sociedad civil, y ahora hay incluso retroceso. Te doy un dato: 3 veces más solicitudes de información se niegan ahora que en el gobierno de Peña Nieto. Es decir, es 3 veces más opaco este gobierno, a pesar de que dice todos los días que combate la corrupción. 8 de cada 10 contratos son sin licitación. Y el propio Andrés Manuel López Obrador en campaña decía que eso, que en el caso de Peña Nieto era 3/4 partes, pero ahora se dan más sin licitación, eso era una muestra de corrupción. ¿Por qué eso era una muestra de corrupción en el gobierno anterior y no en este? Pero aquí los cambios en este gobierno se decretan, no se corroboran. Lo decretan acá y es más, ya decretaron la felicidad del pueblo. El pueblo está feliz, 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 aunque estamos en el año más violento en el siglo, por lo menos hasta el próximo año, ¿no? No ha solucionado, el desempleo ha crecido, ¿no? Y entonces no da resultados. Eso sí, qué buen grito dio, porque sabe manejar los símbolos. Como nadie sabe manejar los símbolos, los pone a su favor, porque es lo que tenemos aquí, es el imperio de la propaganda. Y entonces crea Pejelandia, y en Pejelandia todo es maravilloso, pero llega un momento en que Pejelandia no va a corresponder, o más bien ya no corresponde, pero va a haber un momento de un choque entre lo que viven todos los mexicanos en los padecimientos, en donde nada mejora y todo está peor, según los datos corroborables, y el mundo fantástico que nos dibuja, ¿no? Entonces, esa es la realidad de este país. En un momento dado nos vamos a despertar en una gran cruda, pero vamos a echar a la basura
3 décadas de avances en donde se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se creó un instituto electoral independiente, un tribunal independiente que estaba, el Coneval, el INEGI se le dieron más facultades. Todo eso lo vamos a tirar a la basura para regresar a la presidencia imperial. Cuando son conquistas de la sociedad, conquistas que costaron sangre, porque la lucha contra ese viejo régimen de una sola persona, el país de un solo hombre, la primera cuarteadura se lo dieron los jóvenes del 68. Y si me piden antes los médicos y ferrocarrileros que pelearon contra ese régimen único, hegemónico, que ahora todo indica que quieren volver a crear o recrear en un culto a la personalidad que no se esconde. Oye, hasta el papel picado del grito de la independencia decía AMLO, ¿no? El culto a la personalidad está ahí. Y les voy a decir, vean los países en donde el Estado ha generado todo para un culto a la personalidad de un sujeto, y díganme cómo han terminado esos regímenes, ¿no? Ya que le gusta tanto la historia al presidente, pues busquemos en la historia y veamos esos regímenes en donde la propaganda ensalza a una sola persona, como si todo lo que pasara dependiera de un solo hombre, y vean en qué han terminado. Pues, sí, Juan. Y yo abonaría, coincido con todo lo que dice Fer, pero abonaría lo siguiente. Del informe de gobierno, creo que lo que más se quedó fijado en el colectivo es otra de esas frases que suele acuñar Andrés Manuel con un fin específico, que es insultar, y humillar, deslegitimar al opositor o al que no está con él. La oposición está moralmente derrotada. Pudiera tener sentido cuando decimos, bueno, ¿y quién es la oposición? Si es el caso de los partidos, que no es únicamente la oposición, si el PAN hoy quisiera criticar algo de lo que dice Andrés Manuel, luego les dice, bueno, Fox hizo esto y Calderón sacó el ejército y todo. Si el PRI hoy quisiera cuestionar alguna política pública de Andrés Manuel, lo primero que va a hacer es, ustedes llegaron con un hambre de corrupción y de saqueo, que ahí están los resultados. Si el PRD hoy lo hace, yo puse el ejemplo de la Ciudad de México, y que además, si nosotros somos autocríticos, pues por supuesto que hay elementos para ver que muchas de las acciones que tanto el PRI, el PAN, el PRD hicieron en el ejercicio de gobierno son indefendibles. Pero de eso, a que él se sienta el ser moralmente superior para poder deslegitimar a uno, a otro, yo ahí sí difiero, por algo muy sencillo. En todos los partidos políticos hay gente de valores, hay gente con principios, y hay gente que siempre criticó los excesos de quienes en ese momento se erigían como los titulares del Poder Ejecutivo a nombre de un partido. Por eso que la oposición hoy esté moralmente derrotada, pues es un exceso verbal de Andrés Manuel. Y podemos nosotros ver esfuerzos legítimos de cada uno de los partidos por reinventarse, por repensar su papel en esta nueva realidad, y por supuesto que hay un desprestigio de los partidos. Ese es el reto de nosotros que creemos en el sistema democrático y en el sistema de partidos, de como oposición, que además es el papel en cualquier democracia, claro. Que no nos asuste señalar lo que el gobernante en turno está haciendo mal, pero yo he dicho que en estos momentos la oposición debe de tener prudencia y paciencia. Prudencia para elegir sus batallas, saber qué es lo que sí le podemos cuestionar a Andrés Manuel. Y Fer hacía una lista que además la podemos extender de lo que sí vemos con preocupación como retrocesos para el país, pero también paciencia, porque todo lo que sube tiene que bajar. Juan, yo
a ti y a nuestro público les pido paciencia porque vamos a hacer un corte y regresamos con ese tema tan interesante de los decretos que también se van quedando en el pensamiento del ciudadano mexicano y luego repercuten en el Congreso y luego Porfirio Muñoz Ledo dice, pues están mermados, pues no dejamos pasar al PAN. Es decir, es un tema muy interesante. Regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta con este tema tan importante, la oposición en México. ¿Cuál es el futuro? Nos estabas contando en el corte, Juan. Sí, prudencia para elegir las batallas, pero paciencia, que es algo que ahorita lo debemos de entender. Hace un par de semanas sacaban una gráfica donde al primer año de gobierno, salvo Zedillo desde Salinas hasta Peña y por supuesto con Andrés, todos están en la misma franja de popularidad o de aceptación. Por supuesto, es el primer año. Hay mucha expectativa. Cuando se voltea y dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando hoy? Ya lo decía Fer, con mucha presión. Estamos en el año más violento de toda la historia y así pinta que va a seguir. Las políticas públicas en materia de seguridad no se ve que tengan una estrategia definida para reducir esos índices. Más aún, lo que tanto le criticó Andrés Manuel a Felipe Calderón, que era la, entre comillas, militarización del país, bueno, él no solamente la llevó a un marco legal, sino que una nota de ayer precisamente establece que él como nadie, ni como Calderón ni como Peña, es el que ha utilizado más elementos del ejército para sacarlos a la calle. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el ciudadano en el próximo año vea que siguen secuestrando, que siguen asesinando, que siguen cobrando piso, extorsionando, etcétera? Ya va a dejar el ciudadano de estar atento de esas frases que acuña del me canso ganso, del fifí o el chairo, o estas frases que sí, claro, mediáticamente le explota, y le va a decir, oye, ya dame resultados, ¿no? Sí, claro. Porque para eso te elegí, tú ibas a hacer las cosas diferentes. Pero más aún, cuando estas políticas públicas en materia económica se empiece a reflejar en el bolsillo del ciudadano, ahí sí no hay perdón, ¿eh? Ahí sí todas estas acciones equivocadas, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que le está costando al país casi 200 mil millones de pesos, que es dinero desperdiciado, pues se va a traducir, como ya lo hemos visto, en un crecimiento prácticamente nulo de la economía y que a la larga eso va costando. Cuando el ciudadano sienta la repercusión de estas políticas públicas en su bolsillo, ahí sí, como dijo Bill Clinton, ¿no? Es la economía, ¿no? Fer, ¿qué es Futuro 21? Cuéntale al auditorio. Bueno, es una plataforma de confluencia. Fíjate que por todos lados me dicen, únanse en la oposición. Parece un asunto de sentido común. Y, por cierto, esa es la conclusión del libro de cómo mueren las democracias, editado por el New York Times. Dice, cuando la democracia está en peligro, vale la pena unirse muchos, ¿no? Porque estamos perdiendo la normalidad democrática. El Estado al servicio de una facción. Todo lo que habíamos logrado, por ejemplo, de sacar al presidente de las elecciones, ahora regreses más, quieras estar en la boleta en 2021. Sí. Pero además, nosotros ya lo demostramos, y en el INE están todas las pruebas, y por eso pusieron las medidas cautelares. Todos los programas sociales, donde quiere poner gran parte del presupuesto, los entregan militantes, dirigentes y incluso excandidatos de Morena. Eso ya está, tenemos todos los pelos de la burra para demostrarlo. Y además no tienen reglas de operación, siquiera, ¿no? Ve todo el atraso y tiene una opacidad. De hecho, en el proyecto de presupuesto de egresos, el paquete económico, justamente toda la parte de subsidios viene sin reglas de operación, lo que no permite auditarlos, ¿no? Si me permite el término, tenemos un presidente neoliberal populista. Neoliberal porque tiene la disciplina fiscal, ¿no? El déficit muy manejable, incluso tiene un déficit fiscal más bajo que el que tenía Videgaray, ¿no? Salió más neoliberal que Videgaray en eso, ¿no? Pero tiene un gasto muy responsable porque todo lo manda a sus caprichos,
Primero para cancelar el aeropuerto, para Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya, y a sus programas sociales, que no tienen reglas de operación, que los entregan sus amigos. No se hizo una convocatoria para ver qué funcionario, para, digamos, reclutar funcionarios que no tuvieran una parcialidad ideológica, etcétera, ¿no? Así se hicieron, ¿no? Y eso está descobijando tremendas cosas. Pues ya vemos el desabasto de medicamentos, pero no solo eso, en gran parte están reduciendo y a los estados y municipios los están dejando prácticamente encuerados. Esto está en un nivel muy fuerte. Y tiene razón Juan cuando dice que van a empezar a pedir los resultados, porque hoy todavía tiene el margen de la duda. Si bien es cierto, hay un desgaste en un sector, todavía le dan el beneficio de la duda a pesar de los malos resultados. Pero va a llegar un momento que eso les va a pegar en el bolsillo a la gente y que van a ver que no está funcionando. Mira, tan no sabe qué hacer con la inseguridad, que se pone a convocar a las mamacitas, a que los pongan en orden a sus hijos, a decir fuchi guácala, porque esto no lo tiene control. Y además, es cierto lo que dice Juan, y aquí está la pregunta interesante. Andrés Manuel es más militarista que cualquier otro. Salió más calderonista que Calderón, si me lo permiten, ¿no? No le digas eso porque se los infarta. Pero imagínate, no solo tiene más efectivos ahí, auméntale los 30,000 que tiene la Guardia Nacional, que solamente les pusieron un parche, pero no los usa, los lleva amarrados de manos. Ya vimos cómo los agreden y no tienen ni siquiera la posibilidad de defenderse. Entonces la pregunta es, Calderón y Peña Nieto usaban al ejército para enfrentar al crimen organizado, pero Andrés Manuel no los quiere confrontar porque dice que eso es pegarle al avispero, que eso es combatir el fuego con el fuego, y entonces ¿para qué los tiene fuera? ¿No? ¿Cuál es su apuesta? Quizás su apuesta sea esta que se le ahora sí, perdón, pero es un personaje nacional, se le chispoteó a la secretaria de Gobernación decir que estaba hablando con grupos cansados de matarse unos con otros. Y luego dijo que esas eran las autodefensas. Las autodefensas no se matan unos con otros, esos son los cárteles. Pero su subsecretario sí había hablado con algunas autodefensas vinculadas con algunos carteles y fue desautorizado. Pero ¿acaso la apuesta no sería... Entonces, la apuesta es llegar a un acuerdo entre ellos, como ¿te acuerdas cuando Sócrates Rizo dijo que cuando ellos gobernaban le decían a los delincuentes, ustedes por acá, tú por allá, tú para acá, para que no hubiera... Quieren redistribuir la Pax Narca, digamos, quieren restablecer la Pax Narca, o porque el otro es que quieran dejar a los ciudadanos indefensos, que tampoco creo que sea el caso. Esa es su apuesta, pues la verdad es que van muy mal porque la violencia está escalando. Pero entonces, ¿para qué lo saca? Y aquí mi reflexión, pues a lo mejor, si la pluralidad es el enemigo, si quiere rescatar un país con una hegemonía de un solo partido, del partido casi único como existía, entonces quiere tener a las Fuerzas Armadas muy consentidas, muy presentes y a su lado. Y por eso les da pues actividades que son muy lucrativas, pero que no son propias de la actividad castrense, como hazte el aeropuerto, hazte las carreteras, hasta te pongo para que hagas desarrollos inmobiliarios y hasta que manejes las pipas, que antes era el negocio de Romero de Champs, te lo doy, ¿no? Entonces a lo mejor es un acuerdo de nuevo régimen, entre comillas, porque es el régimen presidencialista, pero ahora regresar al presidencialismo todopoderoso, ¿no? Pero con el ejército a un lado, teniendo como enemigo a los adversarios. Entonces, fíjense, Andrés Manuel le dice, viva la democracia, mientras la destruye por otro lado. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una Nos pausa. corretean. Porque está muy bueno el tema y porque también hay otro tema, es decir, nos debe dar miedo, temor, hacernos a un lado cuando la propia oposición pareciera que en su interior se divide o son reajustes necesarios. ¿Me respondes después de la pausa? Está tan bueno que quieren dar portazo, ¿eh? Exacto, sí, te están escuchando ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí platicando con Fernando Belanzarán y con Juan Cepeda y también hacerles la pregunta, a ver, estamos escuchando también de
Futuro 21, y de repente Juan Cepeda, que hay que decirlo, que fue toda una revelación en el proceso electoral pasado, que en muy pocos meses, porque realmente te subiste a la contienda ya muy cerrado, cuando se dieron cuenta de los propios errores internos del partido, de no postular a los candidatos adecuados, los que ya tenían un trabajo con la gente, pues diste la sorpresa y eras la punta para rescatar un poco el partido. Y de repente Sergio Futuro 21 y tú estás en Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa al interior de los partidos? Yo creo que todos los partidos están teniendo un revulsivo, producto del resultado del 2018, que es cierto, fue un castigo a esas prácticas de los partidos. Y desde mi propia experiencia te voy a decir, mira, cuando yo salgo de candidato en el 2017, fue incluso contra el deseo de muchos compañeros dirigentes perredistas, que ellos querían importar candidatos. Incluso hablaban de Alejandro Encinas, hablaban Yo era uno de ellos, Sí. pero me convenció en el camino, Juan. Sí. Ahorita platico. Y ¿sabes qué ocurrió? Pues uno forjado en la cantera perredista, mis orígenes son la lucha social de base, cercanía con la gente. Y el heavy metal, Eso sí, ¿no? Sí. Y el Sí, metal. lo sabemos. Y cuando salgo, pues traigo la playera bien puesta, sé lo que es el PRD, lo que significa, conozco el Estado de México, pero además, hay que decirlo, es justo decirlo, se aglutina en torno a esta propuesta netamente perredista, pues sectores de la sociedad e incluso el mismo PRD, muchos que no creían. Eso es lo que creo que debe de ser el futuro del PRD, abrirse para que vengan nuevos valores y que no se cierre solamente a los dirigentes históricos de siempre. Es una opinión muy respetuosa, toda vez que ya no estoy en el PRD, pero que quiero mucho al PRD. Sé y es necesario el PRD. Además, creo que esta propuesta es muy interesante. Pero en todos los partidos siempre va a haber inercias de querer controlar la estructura del partido. Bueno, pues hoy es el momento para que haya dentro de cada partido un revulsivo, para que hayan reacomodos, que se refresquen las propuestas políticas de cada partido y que emerjan nuevos liderazgos y que no nos sorprenda. Esto es una etapa lógica, natural, después de lo que ocurre como el 2018 en cualquier parte del mundo. Un cisma de la naturaleza del año pasado conlleva reacomodos en todos los partidos. ¿Y cómo van con ese reacomodo, Juan? Creo que bien, en el caso, insisto, hoy yo me integro a Movimiento Ciudadano, me atrae de Movimiento Ciudadano. El año pasado fuimos juntos en el frente. Traen una agenda también muy progresista, coincido en muchos temas medioambientales, temas de combate a la corrupción, temas de transparencia en el ejercicio público y en los recursos, temas de avanzada de los derechos de las minorías, que hoy este gobierno, que se supone debiera ser de izquierda, evita hablar de ellos, ¿no? Dice, no, esos no los tocamos, porque en el fondo también hay un conservadurismo muy fuerte en el caso del presidente. Hay otro elemento que me atrae de Movimiento Ciudadano, que es toda una generación de jóvenes que están dando mucho de qué hablar, empezando por Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Sí. Tenemos a Clemente Castañeda, a Verónica Delgadillo, que ganaron, fíjense, contra las tendencias del año pasado, ganan la fórmula de mayoría en Jalisco. Samuel García, Indira Kempis en Nuevo León ganan también la fórmula. Y bueno, esa Álvarez Maínez, jóvenes que traen una nueva forma de hacer política, con los cuales me identifico honestamente, y además aquí lo voy a decir. En este lapso en el que yo todavía no decidía a qué partido integrarme, tuve propuestas de todos los partidos y respetuosamente escuché a todos y fui descartando opciones por esto, coincidencia ideológica, de agenda programática, generacional, pero sobre todo la libertad de poder seguir siendo el que soy. Sí.
de no acatar líneas, de tener la libertad de disentir, porque eso enriquece un proyecto democrático. Eso me lo ofreció Movimiento Ciudadano, pero es la recomposición que todos debemos de hacer para que presentemos alternativas a la sociedad. Sí, mira, todo lo que dice Juan tiene mucha razón. Y pues yo lamento su salida, es una tremenda pérdida, porque hoy Juan Cepeda es el mayor dirigente de oposición en el Estado de México, sin lugar a dudas, el que tiene más conocimiento, más capacidad, más confianza. Yo lo quiero de candidato, en la siguiente que venga, yo lo quiero respaldar, aunque es cierto, yo buscaba la alianza en el Estado de México como una lógica de enfrentar victoriosamente al grupo Atlacomulco, como se le conocía acá, eso era lo que yo pensaba, pero Juan fue una revelación, yo me siento sorprendido y se ganó mi respeto, reconocimiento e incluso admiración en el trabajo, y yo lo quiero de candidato nuestro. La lógica de Futuro 21 es ser un factor de unidad. Queremos que sí sea una fuerza política a partir del registro del PRD, no sabemos cómo le vamos a llamar, puede que se siga llamando PRD, puede que no. O sea, tú quedas en el PRD. Sí, claro, estamos trabajando en esto, estoy en la dirección y buscamos construir algo distinto. ¿Y cuál es la clave? Que acabemos con el partido clientelar. Ese partido clientelar que le abrió la puerta a la corrupción. ¿Por qué? Porque, por cierto, se le ocurrió a Pablo Gómez hacer que el PRD fuera una república y entonces todo se decide en votos en urnas, pero no crean que la gente se despierta en la mañana y dice, hoy son las elecciones internas del PRD, tengo muchas ganas de ir a votar. Y entonces se decide por clientelas. Claro. Y mantener las clientelas y movilizarlas cuesta dinero. Y como la gran batalla de todos los grupos era ganarle al otro, entonces todo el mundo buscaba dinero de donde fuera para mantener esas clientelas y llevarlas. Y eso fue profundamente pernicioso para el partido. Bueno, eso lo tenemos que acabar. Tenemos que buscar un partido que reconozca el mérito y la capacidad y que sea incluyente, etcétera. Y Futuro 21 tuvo un primer éxito que fue mostrar una amplitud de ideologías ahí para defender la democracia, para mantener una agenda. Y en esto queremos estar. Yo veo, ojalá, a Movimiento Ciudadano en un gran acuerdo y al Partido Acción Nacional y a otros que puedan sumarse a un acuerdo de la oposición. Los partidos que están de nueva creación no podrán sumarse en este primer momento, pero en 2024 busquemos la unidad opositora para defender la democracia, es decir, no para regresar a la partidocracia pervertida por la corrupción, que es donde nos quiere poner el gobierno. Es o yo o el pasado corrupto que estaba, aunque la verdad es que este presente no es menos corrupto que el anterior. Fer, pero te vamos a interrumpir un segundito porque tenemos que ir a No, otra de acuerdo, pausa. de acuerdo. Regresamos en un segundo y recuerda que también en unos minutos tenemos el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, dirigente de la Ciudad de México. Estamos hablando de este tema de la oposición, qué tan mermada, fortalecida o en recomposición está. Y Fer Belanzarón nos está platicando de esto de Futuro 21. ¿Te quedas en el PRD y por qué te quedas? Me quedo para construir algo nuevo, distinto. Si el PRD no cambia, pues no tengo nada que hacer ahí, pero creo que hay esta oportunidad. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que un registro ya existente puede hacer alianzas. La otra era ir a hacer un nuevo partido, que lo estuvimos pensando. Y finalmente vimos esta ventaja de oportunidad, todavía no se consolida. El momento de la verdad va a ser el Congreso Refundacional, donde tenemos que crear un nuevo modelo de partido y ahí es donde vamos a ver si acabamos con la lógica clientelar. Si eso lo logramos y podemos hacer algo importante, me parece que va a ser un factor importante porque además queremos ser, insisto, factor de unidad opositora, porque entendemos que la división favorece a este régimen. Yo no soy adepto a la comparación facilona con Venezuela, pero hay que aprender experiencias de todos lados. Hay que entender, si algo permitió que el chavismo que lleve 2 décadas en Venezuela, es la fragmentación de la oposición, su confrontación, sus contradicciones, que nunca se han podido unir en los momentos claves para enfrentar al régimen que los tiene ahí, ¿no? Porque además desde el poder también han favorecido la división y confrontación de la oposición. Entonces, ser un factor de unidad es clave. Y sí, yo tengo mucho respeto por el Movimiento Ciudadano, por las personas que están ahí, los dirigentes que dice Juan Cepeda efectivamente tienen una agenda progresista y con la cual nos identificamos, pero ¿qué tenemos que vencer? Y ahora sí voy a parafrasear a Lenin. Decían, vamos contra la enfermedad infantil del sectarismo. Si vencemos el sectarismo y entendemos que hay algo más importante que es
que es recobrar el camino del cambio democrático, porque no estamos contentos con lo que teníamos, pero regresar al viejo autoritarismo es un retroceso terrible que no lo merece este país. ¿El futuro para Juan Cepeda? Bueno, seguir en la lucha, como siempre. Yo estuve 23 años en el PRD y desde que me integré fue calle, calle, calle con la gente, abanderando luchas por pavimentación, por servicios, por infinidad de banderas. Seguiré haciendo, que además creo que hoy también la oposición tiene que hacer eso. Miren, hoy la oposición debe de definir su papel con mucha inteligencia. Que se nos vaya el no automático a todo lo que diga Andrés. Debemos de elevar el debate. Ya no debemos nosotros de engancharnos y caer en las descalificaciones, porque yo veo, por ejemplo, a expresidentes de nuestro país con un nivel de debate que honestamente da vergüenza, porque además es lo que está esperando Andrés Manuel y no se lo merecen los mexicanos. Hay que definir con presión que si le apoyamos al presidente, porque eso es lo que hoy está pidiendo la ciudadanía. Y pongo de ejemplo el debate de la Guardia Nacional. La neta, yo era de los que estoy y sigo estando en contra de utilizar a los militares, porque su formación es distinta en materia de seguridad pública. Pero también entiendo que es un grave problema el tema de la inseguridad y tuve que vencer mis resistencias para decir, el presidente quiere esta herramienta para dar solución al problema de la inseguridad, vayamos, apoyémoslo, pero que el tiempo sea el que nos dé resultados. Y por otro lado, la oposición, tenemos que empezar a caminar la calle también, ¿eh? Sí, claro. Tenemos que encontrar a esos sectores sociales que no están reflejados en la agenda del presidente, sí, y tenemos que caminarle y tenemos que aglutinarlos para que en el legítimo ejercicio democrático pues podamos presentarnos en el 21 con una propuesta que los convenza. Tiene razón, Juan. Nosotros no podemos ser la misma oposición que fue Andrés Manuel. A Andrés Manuel le funcionó, porque no basta solo el éxito. Sí le funcionó, él se oponía hasta a sus propias propuestas, porque en el Pacto por México se recuperó como el 80% de la plataforma electoral de Andrés Manuel, es cierto, ¿no? Y él se oponía por estrategia, mecánicamente. Yo creo que, aunque le funcionó a él, yo creo que eso sería un error, porque nos tenemos que diferenciar si es que queremos. Entonces, en aquellas cosas que valgan la pena, es correcto ir con ellas, aunque, sinceramente, solamente cambiarle de uniforme a un militar y ponerle otro uniforme no significa gran cosa, y lo estamos viendo con los resultados. Pero hay que ver y no hay que tener prejuicios. Si en esto avanza, vamos con él. Y sí, hay que elevar el nivel del debate. Nosotros tenemos que reivindicar la razón. El presidente es alguien que debate más bien con la emoción. Y ha generado con mucho éxito los hilos emocionales. Pero nosotros reivindiquemos el debate racional. Claro. Y tratemos de convencer. Ahora, ¿qué cambio hay? Tremendo. Que en el otro régimen era en el régimen que, bueno, no es que sea otro régimen porque sigue siendo presidencial, pero digamos, antes del 1 de julio había recursos de todos los partidos para tener sus clientelas. Entonces todo el mundo iba a la calle a buscar a sus beneficiarios, y los beneficiarios, algunos eran muy abusados y eran clientelas de los mismos partidos, a veces de 3, 4 partidos, iban a los mismos mítines, etcétera. Ahora las reglas cambian. ¿En qué cambian las reglas? Que se cierra la llave. El único que va a tener recursos para tener clientelas es el partido en el gobierno, claro, que lo va a usar desde el Estado con todos estos programas que se los dan incluso a nombre del presidente, que por lo menos logramos que les quitaran el chaleco en lo que llegan al fondo en el instituto. Pero entonces nosotros tenemos que apostar, si ya no es a las clientelas, tenemos que apostar al convencimiento. Y sí, avanzar y abanderar luchas sociales, pero ya no va a tener que ser en te doy tales despensas, te doy tal, ¿no? Eso solo lo va a poder hacer el nuevo gobierno. Nada más que busquemos una buena elección. En el 2018 no ganó quien tenía más despensas.
ganó porque hubo un movimiento social que dijo, este es el camino, un gran convencimiento ciudadano. Pues eso es lo que tenemos que apostar ahora, al convencimiento y tratar de vencer a esa tremenda maquinaria de Estado a favor de un solo partido. No va a ser fácil, es el gran reto de la oposición. ¿Y cuál es el punto? Necesitamos una fuerza con credibilidad. Solo la oposición unida es contrapeso, pero necesitamos una fuerza con credibilidad. Esa es la gran apuesta del Futuro 21 y queremos hacerla no sectariamente, sino incluyendo a mucha gente y decirle a los demás partidos de oposición, unámonos con una agenda en común para defender pues libertades, democracia y una forma sí efectiva de combatir la corrupción. No que diga el presidente, ya se acabó y ya tenemos Estado de Derecho y como lo dijo el presidente, ya es verdad. Eso no es cierto, exactamente. Tenemos que hacerlo institucional. Y solo abonaría que el 2018 deja una lección. Hoy PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que son esos partidos que están en el espectro de lo que se denomina la oposición, gobiernan entre 25 y 26 estados de la República. Bueno, ellos hoy tienen la obligación de dar buenos resultados, de no caer en las prácticas de corrupción, de alejamiento de la sociedad y de resolver problemas. Si ellos, como gobernadores de otros partidos, son capaces de dar resultados, qué bueno que ocurrió el 2018, porque los obliga a cambiar la forma de gobernar. Pero también hay quienes somos senadores que estamos obligados a dar resultados, diputados federales, locales, presidentes municipales, diputados, es decir, todo aquel que hoy tiene un cargo en el gobierno o en los espacios de representación popular o dirigentes de partidos, estamos obligados a dar resultados. Si eso lo hacemos, les garantizo que el 21 está en la disputa para cualquiera. Y el 24, por supuesto que no den por hecho que va a haber automáticamente un refrendo al partido en el gobierno, y porque en el 24 los ciudadanos van a ser muy críticos y lo que va a imperar son los resultados que hoy nos están dando. Juan, ahorita regresando de la pausa nos cuentas cómo ves en este momento las cámaras. Si te parece, vamos a una pausa, la última pausa, regresamos, está en Punto y Coma. Regresamos a Punto y Coma, nos quedan exactamente 4 minutos, 2 para Juan Cepeda, 2 para Fernando. Juan, nos estabas contando y conclusiones, por favor. La oposición, PRI, PAN, dentro del Congreso. Sí, yo creo que haciendo su lucha cada quien, aunque honestamente veo a un PRI y veo a un PAN que en algunos momentos les veo incluso el temor de poder salir a plantear temas con autoridad, con decisión, y bueno, no es casual. Después de lo que le hicieron a Ricardo Anaya en campaña, de prácticamente diario sacarle primeras planas, y que después además se comprobó que era falso y que se había utilizado esta institución con un fin netamente electoral para dañar la credibilidad y que además fue un daño irreversible. Y en el caso del PRI, bueno, pues es normal, después de lo de Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, Ancira, que apunta hacia la línea de flotación de los dirigentes del PRI. Bueno, ahora pues Murillo Karam. Ayer anuncian que van a empezar a investigar e incluso con posibilidad de imputarle responsabilidad a Murillo Karam. Bueno, pues en el caso del PRI, creo que sí están atemorizados. Yo no diría si son o no son culpables, pero ahorita te invento cargos, te sujeto a proceso y si en un año resulta de que eres inocente, bueno, sal, pero el daño ya está hecho. Sí, claro, los únicos que están tranquilos son Peña Nieto y Videgaray y por algo será, ¿no? Que están aquí. Yo creo que si hubo, que todo indica que hubo este acuerdo, porque no hay casualidades en política, y que la PGR se haya prestado para hacer eso contra Ricardo Anaya, pues sí habla de que quizás esa haya sido la moneda de cambio para un pacto de impunidad en el que están, ¿no? Y la estafa maestra implica a 11 dependencias públicas, porque es solo contra Rosario, ¿no? Y además, por un delito no grave, la meten a la prisión por una licencia que resulta que fue fabricada.
Y ahí sigue, pero para que no salga ya le salieron nuevos cargos, Sí. ¿no? Entonces, perdón, esto no parece ni el Estado de Derecho, ni democracia, que si se hace, porque no confundamos la venganza con la justicia. No estoy diciendo que sea inocente. Estoy diciendo que todos tienen derecho a la presunción de inocencia y a que su juicio sea ejemplar. Y eso, porque eso es a Lo que no pasa en este país. Eso es lo que aspiramos y necesitamos, ¿no? Entonces, hay un el reto PRI es... pero- temeroso. sí, un sector del PRI, por supuesto, Y un que está PAN temeroso, también. que además, porque el gobierno sigue culpando al gobierno anterior, es decir, todo sale mal y cada traspié tienen que echarle la culpa al gobierno anterior, ¿no? Pero resulta que este que salió, el Gil, fue porque no entregó la prueba el fiscal carnal actual, ¿no? Eso es, y si alguien fabricó la licencia es del fiscal actual. Entonces, dejen de culpar ya a los gobiernos anteriores y háganse responsables. Ahora, ¿qué es el reto de la oposición? Es cierto lo que dice Juan, este gobierno se está desgastando porque no está cumpliendo, pero eso no implica necesariamente que volteen a ver a la oposición bien. La oposición tenemos que convertirnos en alternativa, no solo oponernos, ser alternativa. Y ese es el gran reto, porque además en este gobierno el que acapara la comunicación es el presidente. Esa es su genialidad con las mañaneras. Ocupa la agenda nacional y pone todos los días. Y entonces, entrar para ser alternativa cuando el presidente ocupa gran parte de la comunicación no es fácil. Tenemos que ser muy creativos, tenemos que usar mucho las redes sociales, tenemos que hacer muchas cosas para que nos vean no solo como oposición, sino también como alternativa. Y ese es el gran reto que tiene no solo Futuro 21, sino también MC, también tiene el PAN. Y ojalá que nos convirtamos todos como una oposición, la alternativa a la regresión, porque lo que estamos viendo es una Fer, te tremenda interrumpo restauración. porque Sí, en estos claro. momentos ya la jefa...